vamos a comenzar la explicación de las reglas de discernimiento de la segunda semana. Ustedes han recibido 2 hojas. En la primera hoja ven ustedes que están estas 8 reglas de discernimiento de la segunda semana. Tengan ese papelito delante porque vamos a ir explicando el texto de San Ignacio. Así que estos son el libro de los ejercicios de San Ignacio. De ahí hemos sacado copia de esa hoja primera que tiene. Entonces, úsenla ustedes, ténganla ya delante, porque lo que se trata es de explicar el texto de San Ignacio. Es la mejor manera de ir conociendo las reglas de la segunda semana. Entonces le voy a pedir a Dagoberto que nos lea el título de esas reglas, que los tienen ustedes ahí arriba. Dago, comienza tú con el título. Reglas para el mismo efecto, con mayor discreción de espíritus, son más propias para las segundas semanas. Perfecto. Rápidamente vamos a ver cada frase de este título. Primera frase, reglas para el mismo efecto. ¿De qué efecto se trata? Estamos intentando conocer el discernimiento espiritual de San Ignacio. ¿Qué es discernir? Distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del mal espíritu. Para que lo que viene de Dios lo apoyemos, hagamos alianza, y lo que viene del mal espíritu lo rechacemos, no le hagamos caso. Por lo tanto, estamos en la misma tarea de las reglas de la primera semana. Y luego viene, fíjense ustedes, pero aquí ya se trata con mayor discreción de espíritus. En la primera semana, recuerdan ustedes, se explicó lo que es la consolación, lo que es la desolación, y sobre todo se pretendía ayudar a la gente a que no se deje desanimar en la desolación, sino que siga fiel. Esa es la enseñanza fundamental. Y además las tentaciones del mal espíritu son claritas. Deja esto no es para ti, no, déjalo, Dios ya no te ayuda. Las tentaciones son claras. Esa es la regla de la primera semana. Pero estamos ahora, exige un mayor discernimiento. ¿En qué consiste este mayor discernimiento? En que en la segunda semana, fíjense, ya no solamente da consolación el buen espíritu como en la primera semana, sino también da consolación el mal espíritu. Porque ya no estamos en el comienzo, estamos en la segunda semana. Nos hemos convertido, queremos dejar el pecado, estamos entusiasmados en seguir al Señor, entonces comenzamos otra nueva etapa en la vida espiritual, el seguimiento de Jesús. Con esto basta ya de introducción. Leamos ahora la primera regla. Ronald, léenos la primera regla. Primera regla. La primera, es propio de Dios y de sus ángeles, en sus emociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación, a las que el enemigo induce, del cual es propio guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Fíjese, nos dice aquí una cosa interesantísima, además sumamente positiva, que Dios da a nuestra vida, da alegría, da gozo. Y esto no es nuevo. Recuerden ustedes en la Biblia, cuando se habla de lo que se llama los macarismos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que sigue la ley del Señor, el Salmo 1. Hay muchos que expresan eso mismo, que el que es fiel a Dios está lleno de alegría y de paz y de contento. En el Nuevo Testamento lo mismo, recuerden las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos y los pacíficos y los hambrientos de justicia y los limpios de corazón, que estén felices.
Por lo tanto, propio de Dios es dar alegría y gozo. Aquí hay una palabra muy importante, fíjese, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a las que el enemigo induce. En cambio, ¿cuál es lo típico del mal espíritu? Guerrear contra esa verdadera alegría. Y para ello, engañar, trayendo razones aparentes, sutilezas, unas cosas ahí demasiado sofisticadas, raras, y continuos engaños. Recuerden el paraíso, el capítulo 3 del Génesis. El demonio desde el comienzo engañó a nuestros primeros padres. Es el gran mentiroso. Seguimos a la segunda regla. Segunda regla. La segunda. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente, porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, elevándola toda en amor de su divina majestad. Sin causa quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hace San Ignacio? Decirnos, hay un tipo de consolación que siempre es de Dios. Ahí no hay engaño ninguno. Y a esta consolación la llama sin causa precedente. Las consolaciones sin causa. ¿Y qué quiere decir esto? Miren lo que dice ahí. Sin causa quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación. Parece muy raro, muy difícil, pero ustedes lo van a entender muy bien. Imagínense que están ustedes viendo la escena de la mujer adúltera, están meditando esa escena, contemplando esa escena. Y entonces ven a Jesús que Él no condena, sino que salva a esa mujer. Y eso les produce una emoción muy grande, que Él no condena, que Dios es bueno. Y se llena el alma de satisfacción, de agradecimiento a Dios, de admiración hacia Jesús. Esa consolación, ese sentimiento que brota, de alguna manera lo hemos nosotros propiciado, porque hemos estado meditando un texto, hemos estado leyéndolo y con esos conocimientos previos viene Dios y da la consolación. Esa no es consolación sin causa. De alguna manera la hemos propiciado nosotros. Pero otro ejemplo que ustedes conocen muy bien, la conversión de San Pablo. Va San Pablo corriendo, quiere meter preso a los cristianos y va a Damasco. Y de repente una gran luz y entonces pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces le manda, vete a Damasco. Ahí no hay ninguna preparación, al revés. San Pablo lo que quería era atacar, meter prisioneros a los cristianos. Fue una cosa, diríamos, sorpresiva. A mi modo de ver, esta palabrita es muy significativa para explicar el sin causa. Yo no he dado ningún motivo, ni estaba preparado, ni estaba pensando en eso, y ras. Ese es, solamente así puede proceder Dios, que es el que nos creó. Él entra y sale en nuestro corazón cuando quiere. Esa es consolación sin causa. Y fíjense que esta consolación sin causa no solamente le cambió la vida a San Pablo en momentos muy importantes, sino puede ser para cosas más sencillas. Miren lo que le pasa a San Ignacio. Esta es la autobiografía de San Ignacio. Ahí cuenta cosas esenciales de su vida. Pues bien, en el número 26, mire lo que dice
sobre el ayuno. El número 27, perseverando en la abstinencia de no comer carne, estando tan firme en ella que por nada pensaba cambiar, un día, a la mañana, ya levantado, se me presentó delante carne para comer, como que la viese con los ojos del cuerpo, fíjense, sin haberla antes de ningún modo deseado, viniéndome una gran inclinación de la voluntad para en adelante comerla. Y aunque recordaba mi anterior propósito de no comer carne, no podía dudar de ello, sino decidir que debía comer carne. Se levanta San Ignacio y de repente, él no hizo nada, se le ve carne y un deseo grande de comerla. Consulta, si ustedes siguen leyendo, a su confesor, y su confesor le dice: oye, mira bien, no te engañes, siga, a lo mejor Dios te pide que sigas sin comer carne, pero San Ignacio tiene una claridad absoluta, porque esta consolación sin causa que da Dios da una seguridad total, podemos fiarnos para hacer lo que ahí nos inspira. Pasamos a la siguiente regla. Tercera regla. La tercera, con causa, puede consolar el alma, así el ángel bueno como el malo, por fines contrarios. El ángel bueno para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor, y el ángel malo para lo contrario, y posteriormente para traerla a su dañina intención y malicia. Muy bien. Aquí estamos hablando ya de la consolación normal que nosotros tenemos, estamos haciendo ejercicios y al meditar tal escena del Evangelio, propiciamos una consolación. Bien, si estamos ya en la segunda semana, la consolación con causa, que nosotros ponemos algo ahí, puede venir o del mal espíritu o del buen espíritu. Por eso se requiere un mayor discernimiento. El buen espíritu, para que sigamos de bien en mejor subiendo, nos da el Señor la consolación. El mal espíritu, para desviarnos, porque nada teme tanto el maligno como una persona que quiere seguir de verdad a Jesucristo. Eso hay que evitarlo. Y como ya no lo puede hacer con una tentación clara, porque uno está tan entusiasmado que quiere seguir a Jesús, lo hace mediante engaño. Veamos en la siguiente regla cómo son esos engaños del mal espíritu para darnos consolaciones falsas. Cuarta regla. La cuarta. Es propio del ángel malo que se disfraza de ángel de luz, entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa, y después, poco a poco, procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Ahí tienen ustedes cómo se manifiesta la consolación falsa. Primero, el demonio se disfraza. Y esta frase, se disfraza de ángel de luz, la toma San Ignacio de San Pablo. Si leen ustedes la segunda carta de San Pablo, el capítulo 11, el verso 13-14, ahí verán ustedes que habla ya San Pablo cómo el maligno se disfraza de ángel de luz. Primera cosa que hace, empieza siempre dando consolación, cosas buenas. Y luego, tercera cosa importante, poco a poco, sin darme yo cuenta. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan ustedes bien. San Ignacio, cuando se convirtió, se entregó al Señor con toda el alma, se dedicaba 7 horas de oración, pero
en ese momento, cuando estaba ya cansado, iba a la cama, en el momento de dormirse, empezaba a tener unas grandes consolaciones que le impedían dormir. Y entonces, en vez de dormir, se dejaba llevar de la consolación y no dormía casi nada. Al día siguiente estaba muy cansado. Y pasó una vez y sigue pasando. Reflexionando sobre esto, dice San Ignacio, vine a pensar que tenía un tiempo determinado para tratar con Dios y después todo el resto del día. Y de ahí que empezara a dudar si aquellas consolaciones vendrían del buen espíritu. ¿Qué es lo que quería el demonio? Que yo no hiciera bien oración, que San Ignacio no hiciera bien oración durante el día. Y para eso no le dejaba dormir. Le daba tales consolaciones y elevaciones de mente, por lo tanto, son engaños bajo capa de bien. Vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer para distinguir la consolación que viene de Dios de la consolación que viene del mal espíritu? Ronald, sigue leyendo la quinta regla. Fíjense que la quinta regla es el número 333. Para mi modo de ver es la regla más clarita para distinguir la consolación que viene de Dios de la consolación que viene del mal espíritu. Léela despacito. Quinta regla, la quinta. Debemos advertir mucho el curso de los pensamientos, y si al principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, es señal del ángel bueno. Pero si el curso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, inquieta o conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es señal clara de que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Vamos a explicar esta regla, la 333. Les he dicho que es la más interesante, la que nos ayuda más para distinguir la consolación falsa de la consolación verdadera. ¿Cuál es la consolación verdadera? Dice, si al principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, es señal del ángel bueno, es de Dios. Si yo cada día, cada momento en esa consolación voy sintiéndome mejor y con ganas de entregarme más y de ayudar más a los demás y de perdonar mejor y de orar más y de, en fin, luchar por un mundo mejor, eso es señal del buen espíritu. Y yo quiero decirles una cosa importante. En la segunda semana hay dos meditaciones claves para decirnos si vamos por el buen camino. Uno se llama la de las dos banderas, que nos expone los dos peligros, los dos engaños fundamentales que puede haber en el camino. El primer engaño, la codicia de riquezas. Las riquezas, el dinero no es malo. Lo malo es cuando soy codicioso, cuando quiero siempre tener más cosas, tener apego a tener cosas y no me canso nunca de tener. Segundo engaño, que es la oración de los tres binarios, cuando yo me apego a algo y yo no quiero dejarlo. Entonces siento que me lo pide Dios, pero yo no quiero dejarlo. Si en la consolación yo cada vez me siento más despegado de las cosas, más dispuesto a ser generoso, y además me siento más libre mi corazón para hacer lo que Dios quiere, señal del buen espíritu, empiezo a ser como Jesús. Pero, en cambio, si esa consolación acaba en alguna cosa mala, distractiva o menos buena de la que antes tenía, resulta que al final yo, bueno, pues ¿para qué voy a oración? No, la voy a cortar un poco. ¿Para qué seguir haciendo ejercicios? Pero si no merece la pena. O además, fíjense bien, la debilita el alma, la inquieta,
la conturba, le quita la paz y tranquilidad, quiere decir que no es de Dios. Pierde uno la alegría que tenía antes y la paz que tenía antes. Esa consolación que empezó bien no era de Dios, porque fue terminando mal, fue bajando en vez de ir subiendo. Leamos la última regla de este apartadito que estamos haciendo. Sexta regla, la sexta. Cuando el enemigo de la naturaleza humana fuere sentido y conocido por su cola serpentina y el mal fin a que induce, aprovecha a la persona que fue tentada por él, mirar luego el curso de pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y como poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención pervertida, para que, sacando experiencia de este conocimiento, en adelante se guarde de sus engaños acostumbrados. Esta regla es muy sencilla. Fíjense que lo que se pretende precisamente, ¿cuál es el remedio que pone San Ignacio? Algo típico de San Ignacio. Examinarse. Porque como es una cosa buena, yo me dejo llevar de ella. Yo no, al comienzo no me doy cuenta. Solamente al final del recorrido me doy cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y además esto una vez y otra vez y otra vez, entonces ya me doy cuenta, estoy siendo engañado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Examinarme. Bueno, ¿cómo comenzó esto? ¿Cuándo comencé yo poco a poco a bajar? A ser cada día no tan bueno como antes, a no ser tan fiel como antes, no tan desinteresado y sacrificado. Por lo tanto, el examen no solamente es, fíjense bien, para ver qué faltas tengo yo, sino también para conocer los engaños del mal espíritu y cuando me estoy, sin darme cuenta, apartando del buen camino. El examen sigue siendo un arma estratégica de San Ignacio. Vamos a terminar aquí ahora. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a descansar un momento y vamos a leer las dos últimas reglas después en la siguiente vez que nos veamos. Y va a haber tiempo para que ustedes pregunten, envíen por WhatsApp las dudas que tengan. Por lo tanto, vamos a descansar un poco, que ha sido largo esta explicación. Hasta luego.